la creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. ¿Verdad? Dios mostrando muchas veces su compasión, su misericordia, pero una parte muy importante de su carácter, ¿sí? Que refleja el carácter de Dios, es su santidad, ¿ok? No olvidemos eso. Nuestro Dios es bueno, es misericordioso, pero es muy santo, ¿ok? Y cuando hablamos de eso, necesitamos entonces acercarnos a Dios como lo que es, como un Dios santo, y procurar que nuestras vidas entonces se apeguen a los principios bíblicos, a la santidad de nuestro Dios. Antes de comenzar, hoy vamos a ver el capítulo número 9 de Génesis. La semana pasada, ¿recuerdan que la clase trató de una nueva oportunidad? Pues bueno, aquí ya vemos que la familia de Noé llega a otra etapa en sus vidas, y qué importante es que consideremos cada punto de lo que vamos a ver aquí hoy, porque es fundamental para seguir construyendo nuestra fe. ¿De acuerdo? Acompáñenme por favor a una oración para poner en manos la prédica. Padre bendito, en la semana orábamos en el servicio del miércoles aquí en la iglesia, mis hermanos y yo, que nos ayude, Señor, a ser de una sola pieza, que nuestro carácter no esté compuesto de diversas aleaciones, donde una de ellas sea muy débil, donde otra no sea de buena calidad, donde no esté firme, donde esa aleación no sea estable, Señor, que nuestro carácter sea forjado de una sola pieza, Padre. Ayúdanos, el propósito de nuestras vidas el día de hoy es venir a buscarte y encontrarte. Permite, Padre, que te encontremos. Te oro porque todas las personas que están escuchando esta clase sea una nueva oportunidad para que consideremos volvernos a ti cada vez que sea necesario. Gracias, Padre bendito, y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar y pedir esto. Amén. Excelente. Vamos entonces todos, por favor, al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1, dice: Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo, y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo se los he puesto bajo su autoridad. Ok, fíjense qué interesante es que a otro hombre Dios le había dado el encargo de multiplicarse anteriormente en la Biblia. ¿Quién fue? A Noé, ¿recuerdas? Y multiplíquense. Y este era un nuevo comienzo. Solo eran 8 personas de las que sobrevivieron después de ese gran diluvio. Y Dios una vez más tenía el interés en el ser humano. Él no lo iba a dejar así. Él quería seguir influyendo en su vida, en sus decisiones. Él quería seguirlos guiando. Y le dice: multiplíquense. Pero primero dice algo bien importante. Dice que los bendijo. El antónimo de bendecir es maldecir. Y la palabra maldecir en la Biblia sí aparece. Es un término muy fuerte, déjame decirte. Es un término muy fuerte. Pero todo lo contrario, la palabra bendecir. Dios los bendijo, imagínate, les da esa gran posibilidad de una vez más volver a empezar. Sean fructíferos y multiplíquense. Dios desea que nuestra vida sea fructífera. O sea,
si podemos pensar en alguien que sea fructífero, es Dios. Él multiplica todo. Y cuando sus apóstoles estaban en el lago, no pescamos nada. Y Jesús, pues échenle ahí a un ladito nada más y van a ver. Y la balsa se iba a ladear. O sea, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, son personas muy fructíferas. Y desean que nuestra vida sea así de fructífera, que se multiplique en todos los sentidos. Amén. Ese es el mensaje de Dios para Noé. Están entrando a un nuevo comienzo. Y les dice, comerán de los animales. Anteriormente, no sé si recuerdas, a Noé le dice, pueden comer de todos los árboles frutales que hay, excepto de uno, ¿verdad? Pero en ese entonces Dios no le dijo que podían comer animales. No estoy diciendo que no podían comer, es solamente una observación que yo vi en la Biblia. Pero aquí ya le dice a ellos, coman de los animales y de todas las plantas, ¿ok? Podría ser quizás porque no había buena agricultura todavía y faltaba mucho tiempo para que Noé pudiera hacer algún viñedo o sembrar algo, no lo sé. Y como había algunos animalitos ya ahí, pues agarra y come, ¿verdad? Para que puedan subsistir. Pero eso es interesante, cómo después de esta parte del diluvio, Dios les dice que ya pueden comer de los animales y también les dice que tendrán terror del ser humano. Quizás en el jardín del Edén había allí no sé, una gallina, no sé qué animal, un becerrito o algo, y no le temían a Adán y Eva, porque no se veían como una presa, ¿verdad? Y no veían a Adán como su depredador. Pero dice Dios, fíjense cómo es, los animales les temerán porque podrán comer de todos ellos. Esa es una posibilidad, ¿no? De por qué los animales le temían ya ahora al ser humano. ¿De acuerdo? Obviamente había otros depredadores de los cuales no podía comer el hombre, pero sin embargo Dios dice, voy a poner en ellos, en los animales, un sentido de temor y respeto hacia la figura del ser humano, ¿ok? Y eso es muy interesante. Miren, vamos a seguir leyendo, por favor. Nos quedamos en el versículo 3. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, aún tenga sangre, que aún tenga sangre. Y fue un mandato de Dios, ¿verdad? Procurar que si comían animales, que procuraran esta parte de que no bebieran esa sangre de los animales, ¿no? Y más adelante, ahorita vamos a ver la importancia de la sangre, no solamente en el ser humano, sino en los animales, el valor que tiene la sangre en este sentido. Y miren, vamos a ver algunas escrituras que nos pueden dar un poquito de más visión en todo esto. Pero antes, vamos a leer el versículo 5 también, dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Wow, qué palabras tan fuertes, ¿verdad? ¿Por qué ahora Dios le da este mandato a ellos? ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? Dios le dice a Adán y Eva, multiplíquense, ¿verdad? Sean fructíferos y llenen toda la tierra. Pero pasó algo muy desagradable y vimos cómo en capítulos pasados surgió el primer asesinato de un ser humano plasmado en la Biblia. Y ahora Dios quería asegurarse de que todos pudieran tener en su mente y en su corazón que era grave que alguien le pudiera quitar la vida a un ser humano, porque portaban la imagen de Dios. Y aquel que hiciera eso iba a tener una consecuencia, definitivamente. Me llama mucho la atención cómo en la Biblia, en el hebreo original, nos hace saber que no es lo mismo matar que ser asesino. Y tiene mucho sentido, Porque nosotros, yo podría en la calle, en el trabajo, estar trabajando con una herramienta de trabajo y golpear a un compañero sin querer, ¿verdad? Pero era muy diferente cuando alguien con dolo iba y con rabia y mataba a una persona. Esa era la gran diferencia entre matar y ser un asesino. Y Dios decía, a todos aquellos que sean unos asesinos, ¿sí? De la misma manera que mataron, que asesinaron, de esa misma manera se les quitará su vida.
Y había, no sé si recuerdas, has leído en el Antiguo Testamento, en Levítico, que había las ciudades de refugio. ¿Has escuchado de las ciudades de refugio? Donde alguien, si por algún error mataba a una persona sin querer, podían ir a ese lugar de refugio, porque ciertamente ellos no habían querido matar a la persona, pero ocurrió. ¿Cuáles eran las posibles causas válidas para que alguien matara a una persona sin que fuera muerto a consecuencia de eso? Una de esas cosas era un accidente, era una guerra justa. Cuando te defendías, ¿verdad? Y matabas a alguien, pues claro, era algo justo que tú te pudieras defender. En defensa propia también, si alguien te quería hacer daño a ti o a tu familia, pues podías defenderte. Y si había un muerto, no se te iba a pedir cuentas de esa vida, ¿ok? A causa de eso. Entonces, fíjense, Dios, la verdad es que yo me doy cuenta que todas las legislaciones legales, el fundamento viene siendo igual la Biblia. Cómo Dios desde siempre mantuvo esta diferencia entre matar con dolo o matar sin dolo, ¿verdad? En un accidente. Y Dios decía eso: exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir, que asesine, ¿ok? Y ya vemos cómo después Dios les da en Levítico esas ordenanzas de que si alguna persona mata sin querer, pues puede ir a ese lugar, ¿verdad? Claro, no sin antes hacer el pago correspondiente, porque sí, fíjense, la legislación de Dios es: si hiciste algo, tienes que pagar. Si tu buey, si tu animal mata a una persona, pues tienes que dar el dinero que corresponda por el pago del daño que hiciste, ¿ok? Entonces, esas ciudades de refugio implicaban que se iban las personas para que los familiares del muerto no quisieran vengarse y no lo mataran. Para eso eran esas ciudades de refugio. Y Dios había decidido que en todo el reino existieran estas ciudades. Bien, vamos por favor a la escritura, a Éxodo 12:13, por favor. Segundito, déjenme. Ya estamos por ahí. Dice la Biblia: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los atacará, tocará a ustedes. Y cuando yo hiera la tierra de Egipto. Fíjense que el uso de la sangre ha tenido un valor muy importante desde el principio, hermanos. Y por eso Dios procuraba que esa sangre no fuera derramada de cualquier manera, ¿no? Y vemos aquí en la Biblia cómo en algún momento la sangre de ese animalito sirvió para que el ángel del Señor no entrara y aniquilara a los primogénitos de los israelitas, solamente a los primogénitos de los egipcios. ¿Ok? Entonces, qué importante es, cada cosa que vemos en el Antiguo Testamento nos revela del porqué en muchas cosas en el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor. Dice el versículo 7. Me quedé en ese, ¿verdad? No, en el 6. Dice: si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que tuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, y con toda criatura viviente sobre la tierra. Wow. ¿Sabes qué? El pacto, ya habíamos hablado de lo que implicaba el pacto noético, ¿no? Pero no solamente el pacto noético tenía que ver
con lo que Dios le ofreció a los seres humanos. Dice, también los animales van a gozar de este pacto. Y también la tierra. ¿Sí? Y mi promesa es que nada de lo que ustedes ven va a ser destruido una vez más por agua. Y que va a haber todas las épocas del año para que ustedes trabajen y tengan su Navidad, por así decirlo, ¿no? Y tengan su época donde vayan a cosechar. Y todo el ciclo del universo sigue exactamente igual, porque Dios ha cumplido con su pacto. El problema es que nosotros no cumplimos muchas veces con los pactos de Dios. Qué importante es que nosotros podamos entender esta parte, ¿no? Del amor de Dios hacia nuestras vidas. Miren lo que dice Mateo 24:37, por favor. Vamos ahí. Dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Wow. Ok. A ver, este pacto noético sigue todavía en pie. Pero dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Jesús está diciendo, cuando yo regrese por segunda vez a juzgar todo el mundo, va a suceder como cuando en los días de Noé, que la gente era pervertida, que la gente no respetaba mi nombre, que la gente no se acordaba de mi palabra, que no hacía caso a mis mandatos, y por ende, en aquel entonces vino la calamidad. Y Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, van a ver las mismas cosas que se veían en aquel entonces. Mi pregunta sería, ¿tú crees que hoy hay gente pervertida? Sí, hay gente pervertida. ¿Tú crees que hay personas que no respetan a Dios, que no respetan su palabra? ¿Tú crees que hay personas que no se acuerdan absolutamente de nada en Dios? Por supuesto. Eso entonces, Jesús estaba diciendo, cuando yo vaya a regresar, todas esas mismas cosas que se vieron en aquel entonces se van a ver. Y yo podría decirte que Jesús puede venir ahorita mismo. Porque déjame decirte que nuestra ciudad no es menor a lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. No es menor. Es más, estamos hablando del derramamiento de sangre de personas. Cientos de miles de personas se ha derramado su sangre en nuestro país. Personas que jamás las van a volver a encontrar, que las enterraron en un pozo. Esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Yo no le veo ninguna diferencia entre Sodoma y Gomorra cuando ardieron, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y lo mismo que ocurrió en aquel entonces antes del diluvio. Yo no le veo ninguna cosa diferente. Es más, yo creo que va en aumento, ¿no? Miren, acompáñenme a la escritura, por favor. En 2 de Pedro 3, del 1 al 7. Miren lo que dice la escritura. Del 3 al 7, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¡Wow! ¿Puedes pensar cómo se reían de Noé? ¿Qué está haciendo este cuate? Está bien loco, está construyendo un barco en medio de la nada. Y luego Noé, como hombre de fe, era a pensar, Dios le había dicho, voy a levantar un diluvio y se van a morir. Y Noé y sus hijos construyendo el arca 100 años. ¿Y qué pasó con la promesa del diluvio, pues? Ya llevamos 100 años. Ya lo terminamos. ¿Cuándo va a llegar el diluvio? Pues llegó y se los llevó a todos. Y Pedro, aquí en esta escritura estaba diciendo, y bueno, Jesús dijo que iba a volver por segunda vez, hombre. ¿Y qué pasó con la promesa de que Jesús va a volver?
Y dice la escritura, vamos a seguir leyendo, dice, desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Qué tremendas palabras de Pedro, o sea. Bueno, ciertamente Dios ha cumplido con su palabra, con su pacto, pero dice la escritura que cuando venga Jesús por segunda vez, ya no va a ser destruido por agua, todo va a ser consumido por el fuego. Yo no sé cuál muerte ha de ser más terrible, ¿verdad? Que puede padecer un ser humano, pero dice la escritura que cuando Jesús vuelva, pues sí, pero y esa promesa de que Jesús iba a volver, pues ya pasaron 2000 años, hombre, y no ha vuelto. Bueno, si queremos vivir de una manera así burlona, descuidada, cada quien va a tomar su propia decisión, ¿verdad? Y la verdad es que no tenemos mucho tiempo. Hoy, como en aquel entonces estaba abierta la puerta del arca, antes de que Dios la cerrara y ya no hubiera nadie que entrara, hoy la puerta está abierta. Dice Jesús, yo soy la puerta por donde pueden entrar. Hoy sí se puede entrar. No te descuides, no descuides tu fe. O sea, pareciera, de verdad, a veces hay cristianos que pareciera que tienen todo el tiempo del mundo para distraerse un día así y el otro también, y olvidarse de Dios. No nos olvidemos, hermanos, de que Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Así que manténganse alerta, cuiden su fe, cuiden su corazón. ¿Ok? ¿En cuál me quedé? ¿Me ayudan de Génesis? Por favor. Ok. Déjenme ver. Vamos a leer desde el 11. Dice, sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas del diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arcoíris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Qué increíble escritura. ¿Has visto el arcoíris? Pero fíjense cómo es Dios tan cuidadoso. Yo a veces pienso, como seres humanos, qué importante es tratar de cumplir nuestra palabra, ¿no? Pero mira, te voy a dar un ejemplo de cómo Dios es tan dedicado y cómo recuerda este pacto, cómo lo tiene presente, el pacto noético. Dice, cada que llueva voy a poner mi arcoíris y voy a recordar que yo hice un pacto, que jamás voy a volver a destruir la tierra, ¿de acuerdo? Con agua. Ese es el amor de nuestro Dios. Miren, acompáñenme por favor para hablar de esto a Ezequiel 1:28. Miren lo que dice. Ezequiel capítulo 1 versículo 28. Ya estamos ahí, miren lo que dice la Biblia. Lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Sí. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. O sea, Dios estaba llamando a Ezequiel al mensaje profético, y lo que él vio, dice que a este ser lo rodeaba un halo luminoso como un arco iris. Dios, aquí está el arco iris, tengo un pacto con ellos, y mientras ese pacto siga, yo voy a mandar a mis hombres
que van a predicarles, que van a anunciarles, que van a decirles arrepiéntanse, vuélvanse a Dios mientras todavía hay tiempo. Dios tiene presente la imagen esta, no sé qué te deje, pero es como Dios en su trono y el arco iris, mi pacto. Yo soy fiel a mi pacto. Yo soy fiel a mis promesas. Tú hiciste un pacto cuando te volviste a Jesús y dijiste, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y dijimos que Jesús sellaba el nuevo pacto con su sangre, la clase pasada, ¿recuerdas? Está el pacto noético, abrahámico, davídico, el pacto sacerdotal. Todos esos pactos son importantes. Pero ¿recuerdas que Jesús selló el nuevo pacto donde entramos tú y yo con su sangre? Bueno, Jesús sigue firme en su pacto. No sé tú cómo estés al día de hoy en tu pacto con Cristo. Pero bueno, es increíble que podemos venir a la iglesia para entonces hablar de todas estas cosas, amén. Miren, vamos a más adelantito, por favor. El versículo 18 dice, los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Ok, qué especial, ¿no? Ya salen sus hijos y estas personas con sus esposas son las que vuelven a poblar toda la tierra y todo lo que conocemos. Vamos a seguir leyendo, dice, después del diluvio Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Ok, wow. Fíjense que estos pasajes de la Biblia son muy interesantes porque aquí pudieron ocurrir dos cosas según algunos teólogos. Y lo primero es que, a ver, por principio de cuentas, ¿quién sufre sin que lleve a cuestas las decisiones que él mismo hace? O sea, ¿quién sufre en balde? A Noé pudieron haberle hecho algo muy grave, como lo que vamos a hablar ahorita. Pero ¿para qué se emborracha? O sea, dice la Biblia que sí, ya llegó un tiempo después de que salen de la barca, estas personas tienen a sus hijos y sale alguien más a escena, alguien que se llama Canaán, ¿ok? Hijo de Cam. Entonces Noé ahora sí se pone, siembra la tierra, la cultiva y se emborracha. ¿Ok? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dice Proverbios? ¿Quién sufre? ¿Quién tiene los ojos rojos? ¿Quién tiene problemas? El que no deja la bebida. ¿A quién le ocurren calamidades? ¿Quién tiene problemas económicos? El que no deja la bebida, el que no deja los vicios. Por principio de cuentas, yo no sé, pero ojalá y Noé no haya terminado sus días no muy cerca de Dios. Porque vemos que David en su momento sí terminó su vida, pero no terminó muy bien. David terminó con una hija violada, con un hijo que violó a su hija y con un asesino que mató al violador. No me parece que eso haya sido terminar muy bien, ¿verdad? Entonces vemos cómo en la Biblia Dios ha usado a hombres de manera fuerte, de manera poderosa, pero la carrera es larga, mis hermanos, déjense los recuerdo. La carrera espiritual no es de 3 meses, 1 año, 10 años, 20 años. No, mis hermanos. Yo no sé cómo quieras terminar tú, pero me da tristeza ver cómo dice la Biblia que Noé, si era un hombre que fue agradable a los ojos de Dios, nada más él,
ni sus hijos ni su esposa. Dice, nada más por él los voy a salvar. No porque fuera perfecto, no era perfecto, pero sí encontró gracia en Dios. Y ahora vemos que está dando pasos hacia atrás, no al revés. Y se emborracha y regularmente dicen que estaba desnudo. En Estados Unidos ustedes saben que ellos sacan estadísticas de todo, ¿no? De cuántos mosquitos hay, ¿no? De todo sacan estadísticas. El 50% de las violaciones en Estados Unidos es a causa de que estaban ingiriendo alcohol o alguna droga. Es posible que hubieran abusado sexualmente de Adán y encontrarlo ahí. Esa es una opción. Perdón, de Noé. Gracias Jerry. Perdón, se me va el avión a veces. Posiblemente, porque vamos a ver el desenlace de estos versículos. Pudo ser esa una cosa. O la otra es que se embriagó y pues dice la escritura que también el que se pone a tomar no sabe ni lo que hace, ¿verdad? Se embrutece completamente. Se quitó su ropa y se quedó ahí. Pero miren lo que dice. Vamos ahí más adelante. Desde el versículo 23. Una vez más. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado, a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, o sea, de su embriaguez, de su estado en el que se encontraba, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Qué interesante. O sea, lo que hace Cam, dice que va y se lo comenta a sus hermanos. Y la otra posibilidad es que Cam, del hebreo original, dice que Cam se alegró y salió riéndose, socavando la autoridad, el respeto de su padre como hombre de Dios. Bueno, creo que eso está muy mal, ¿verdad? Por lo que dice la Biblia, de que honrarás a tu padre y madre y tendrás una larga vida. No importa cómo sean, ahora sí que es el mandato de Dios. Pero otra cosa es lo que hizo este hombre, ¿verdad? Que se burló y que, miren, ahí está tirado, imagínense en la carpa, ya van los otros a ver qué pasó. Y, ay, no, entonces agarran algo y lo tapan, ¿verdad? No lo quieren ver, no quieren ver a ese hombre de Dios en esas circunstancias. Mis hermanos, Dios no quiere ver a ninguno de sus hijas o sus hijos así. Es vergonzoso. No está bien. Tengamos cuidado con lo que hacemos, con nuestra vida, de verdad. Cuidemos nuestra vida espiritualmente hablando. ¿Cómo se habrá enterado Noé? Yo creo que uno de sus hijos le dijo, ¿sabes qué? Nos avisó y se venía riendo, ¿no? Pero el punto es que Noé no maldijo al hijo de Cam, a Canaán, y no a Cam. Yo me pongo a pensar, al principio, ¿te acuerdas que en el capítulo 1 Dios bendice a todos? Dios da una bendición y nadie puede poner una maldición por encima de alguien que es más grande y poderoso. Es lo que yo estaba pensando. A ver, ¿por qué Noé no maldijo a Cam? Ya había recibido la bendición de Dios, ¿verdad? Pero Dios sí maldijo, Noé maldijo al hijo de Cam. Y tal parece que entre ellos dos sí pudieron, cabe la posibilidad de que pudieron haber hecho esta parte de ser irrespetuosos, tanto el nieto como el hijo con Noé. Y eso es lo que ocurre. Vemos, la verdad, la Biblia trae historias bien desgarradoras, ¿no? Vemos cómo Noé y Caín y Abel, y luego viene esta otra situación y yo pienso, qué pena, pues. O sea, qué pena con Noé. Lo que le está ocurriendo, ¿a causa de qué? Pues de su embriaguez. Hay consecuencias de todo lo que hacemos.
Dice en el versículo 28, Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. Así como terminó la historia de Noé, va a terminar la historia de cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos años más tú vayas a vivir, yo te deseo muchísimos años. Así casi como Matusalén. ¿Quién tiene aquí, quién se acerca a Matusalén de aquí, de los que estamos aquí? ¿Verdad? Que sean muchos años. Pero ojalá que cuando Jesús regrese por segunda vez, porque dice que va a regresar, no estemos distraídos, hermanos, en nuestros asuntos, en nuestro sufrimiento, en nuestras penas, y que estemos bien concentrados en nuestro Señor Jesús,